damos la bienvenida al señor Pablo Camacho, vicepresidente de la Cámara de Industrias de La Paz. ¿Cómo está, señor Camacho? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación. Muy orgulloso y feliz y contento de estar en Frecuencia Urbana para hablar de un tema tan importante como es el contrabando. Así es, muchas gracias a usted por su tiempo. Bueno, justamente el contrabando sigue golpeando muy duro al país. Cuéntenos cuál es la realidad, porque este tema también golpea a la economía del país. Correcto, Cecilia. Voy a mencionar algunas cifras que es importante. No se olviden que ya la industria venía muy golpeada de los días que paramos en noviembre, en octubre del 2019. El 2020 nos cae una pandemia nunca antes imaginada, nunca antes prevista, lo cual agrava la situación de las industrias, de las empresas. De acuerdo a un estudio que se hizo por la Cámara de Industrias, hemos tenido un 56% de las industrias que han parado casi 70 días en esta pandemia. Estamos hablando de producción cero. Y un 26% que ha llegado a su producción apenas alcanzaba al 20%. Entonces, hablando de casi un paro del 80% de la industria. Es un golpe muy duro, esto ha generado iliquidez en las mismas, pero todo esto se refleja al final en los indicadores. Estamos hablando de que nuestra economía va a tener una contracción al 2020 de casi un 10% y el sector industria además es uno de los más golpeados porque estamos hablando que su tasa de participación en el PIB va a decrecer en un 11.7% estimado y de acuerdo a información del INE. Entonces el panorama es crítico. De acuerdo a información de la Confederación de Empresarios Privados, estamos hablando de que el contrabando supera fácilmente los 2.400 millones de dólares anuales. El cierre de fronteras ha ocasionado que la importación formal de muchos productos se tenga que haber pospuesto o no se ha llevado a cabo, lo cual ha fomentado el contrabando con países vecinos como son Chile, Perú, Argentina, Brasil. Entonces, el panorama es crítico para la industria formal y para el país, porque al crecer el contrabando, el país deja de percibir aranceles, impuestos, etcétera, etcétera. Claro, y justamente estamos mostrando algunas fotografías de productos que son importados por la vía ilegal, es decir, el contrabando, como el huevo, por ejemplo, que vemos ahí en unas lanchas en Desaguadero, después también carne, cerveza de Brasil, por ejemplo, y bueno, son productos que nosotros como bolivianos sí estamos pudiendo proveer al mercado, pero lamentablemente también llega este contrabando. O sea, no es que no existen en Bolivia o que hay una producción muy baja, sino que es una competencia desleal. Tal cual, Cecilia. Desafortunadamente en Desaguadero, en la Argentina, estamos viendo que el contrabando hormiga es el que está introduciendo la mayor cantidad de estos productos, que luego llegan a unos depósitos, consolidan y salen en camiones ya al interior de nuestro país. La instancia, no existe una instancia, no están claras las competencias de los gobiernos departamentales o municipales para proceder e incautar estos productos. Entonces, yo quiero destacar el impulso que le ha dado la nueva presidenta de aduanas. Hemos estado muy contentos y satisfechos por algunos operativos. Hemos visto decomisar camiones y con montos elevados en la incautación de los mismos, pero también pedir a esta autoridad que la lucha no solo se centre en el sector de Chile. Es importante que cubramos otras fronteras, Argentina, Brasil, por donde nos está entrando producto. Es increíble, no podemos competir con esos precios y sobre todo que, como decimos, contrabando no paga aranceles, no paga impuestos. Estamos hablando de que una botella de cerveza cuesta de 500 centímetros cúbicos, cuesta 3 bolivianos en frontera. Entonces, sí tiene que haber una lucha frontal en todos los frentes. Estamos hablando de que Bolivia tiene como 3.600 kilómetros de fronteras. Es una labor difícil, pero yo creo que todos juntos, trabajando de manera consensuada entre empresarios, entre industria y el gobierno, podemos acompañar y delinear políticas que nos permitan reactivarnos.
Ujú. Ahora, teniendo en cuenta que hay economías como la de Argentina, por ejemplo, u otros países alrededor de Bolivia, que también de alguna manera están fomentando esto porque los productos están mucho más bajo su precio en estos países, ¿cuál debería ser la política adecuada? Porque realmente ha aumentado de forma masiva el ingreso de estos productos. Es evidente, Cecilia, lo que tú mencionas, pero tenemos que ir a la norma y la norma exige que estos productos entren por vía legal. Por lo menos hagamos énfasis en ese tipo de cumplimiento de la norma. Estamos hablando, como tú mencionas, en bebidas. Al 2019 teníamos que el incremento en el consumo, de acuerdo a un trabajo que habían realizado, era de un 39%. Entonces, si no somos duros en luchar contra el contrabando, de que estos productos paguen aranceles, paguen impuestos, pues va a ser una lucha totalmente desigual y nuestras empresas están en muy débiles para poder enfrentar y confrontar esto. No es una situación pareja de competencia por productos. Estamos acostumbrados a competir por calidad y por precio, pero muy difícilmente podemos competir como industria frente al contrabando, porque sus situaciones son muy favorables para ellos. ¿Actualmente usted cree que no existe una lucha contra el contrabando de forma coordinada con las diferentes instancias? Incluso usted hablaba de, por ejemplo, los gobiernos departamentales, municipales. ¿No existe realmente una estrategia a esos niveles? Bueno, el gobierno central, como le mencionaba, hemos reconocido y lo ha reconocido nuestro presidente Ivo Vlasicevic en algunas entrevistas, y felicitando por la incautación de bebidas alcohólicas, línea blanca, línea negra, etcétera, etcétera. Pero sí hace falta la lucha en otras fronteras. Ese es el espacio que nos falta por copar. Y como tú mencionas, una vez el producto está dentro de Bolivia, no está clara de quién es la competencia. Entonces, no intervienen ni los gobiernos departamentales ni los municipales para incautar todo ese producto de contrabando. Digamos, entre comillas, que ese producto se legaliza una vez se encuentra en los mercados. Entonces, falta hilar eso, falta trabajar ese tema. Yo creo que el presidente Arce ha hablado muchísimo del hecho en Bolivia. Estamos ahorita, hace pocos días, semanas, él ha lanzado un crédito para sustitución de importaciones. Pues bien, acompañemos todo este trabajo, todo este esfuerzo que está haciendo el presidente con la lucha con el contrabando. Y nuevamente reitero, creo que es importante trabajar con la industria, con los privados, con los empresarios, quienes también sabemos y podemos aportar con nuestros conocimientos y con los estudios que hemos hecho en estos años sobre este mal que es el contrabando para hacer una lucha más efectiva. Para comprender también el impacto que tiene el sector industrial en el país, cuántos empleos genera, porque también hay que tener en cuenta que cada vez que surgen este tipo de hechos como son el contrabando, por ejemplo, o las crisis que vienen en el país, generan desempleo, ¿no? Y entonces, para comprender la importancia de la industria, ¿cuántos empleos genera? A ver, voy a ir por el otro lado, Cecilia. Como tú dices, se ha generado un desempleo. Fruto de esta crisis, como te digo, antes impensada, antes imaginada, hemos perdido en la industria casi 70,000 empleos. Y se habla de que la economía ha perdido casi 400,000 empleos. Entonces, estamos hablando de que es un 30% de empleos formales, pero si uno se da vuelta, pasea por centros comerciales, estamos viendo la cantidad de tiendas y negocios, emprendimientos, industrias que también se han cerrado. Para un industrial no es fácil despedir a un trabajador, no es rentable despedir a otro. Es una persona que recibió capacitación, que tiene un trabajo, que se lo ha capacitado para eso, y reemplazarlo, pues es doloroso y representa una pérdida. Disminuir nuestra producción representa desafortunadamente también disminuir nuestros trabajadores. En plena pandemia nos era muy difícil, la cadena de suministro se había cortado, se había interrumpido, en algún momento era hasta
difícil conseguir contenedores para traer varios insumos. Entonces, no es un problema nacional, es un problema internacional. Ahorita estamos viendo cómo aerolíneas se están quebrando, sectores han sido muy golpeados como construcción, turismo, educación. Este es el momento en el que todos tenemos que hacer una reingeniería y adecuarnos. Pero de acuerdo a las estadísticas que tenemos, estamos hablando que, como mencioné, que el país va a decrecer en un 10% y el sector industrial en un 11.7%. Se estima que este año va a ser un interesante, que en algo podríamos recuperar esa disminución en nuestro Producto Interno Bruto. Estiman crecer en un 3.5%, a un 4% más o menos. No estaba prevista tampoco en esas estimaciones esta segunda ola y se habla ya de una tercera ola. Entonces es importante que entre los tres actores, gobierno, trabajadores y empresarios, comencemos a hablar en serio de reactivación, participemos los tres y salvemos nuestra industria. Perfecto. Simplemente para cerrar, señor Camacho, ¿se ha hecho la representación formal ante alguna instancia del gobierno sobre el tema del contrabando para poder sentarse en una misma mesa y poder plantear mejores estrategias? Nuestro presidente Ivo Vlasicevic y la Confederación de Empresarios Privados han hecho las representaciones. Estamos a la espera de que nos puedan recibir y conversar sobre todos estos temas y de manera conjunta trabajar todos y reactivar la industria, reactivar el país, que es nuestra mayor preocupación. Bueno, muchísimas gracias, señor Pablo Camacho, vicepresidente de la Cámara de Industrias de La Paz. Muy amable. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a Frecuencia Urbana, a toda la audiencia y hasta la próxima. Gracias por la cordial invitación. Gracias. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.